Bienvenidos al programa Espíritu Santo, derrámate. Estamos en este bello día, trayendo el Espíritu Santo, trayéndonos una poderosa palabra o mensaje, enseñanza, para que todos surjamos, subamos y comencemos a gobernar y reinar sobre esta tierra y traer vida, sanidad, liberación a las vidas nuestras, a nuestras propias casas y misión en la tierra, y a través de nosotros a los demás que están necesitados. Porque para traer victoria y decir que no moriremos, no morirá, sino que traeremos vida y comenzar a accionar y caminar en la autoridad y en el poder, en el fuego del Espíritu Santo, y con la victoria segura y con la certeza de que eso es lo que vamos a mirar manifestado o traer a la existencia aquí en la tierra, como ya debe de ser y como es en el cielo, y como conforme a todo lo que fue abierto para nosotros que estamos en Cristo para esta hora. Y todo lo hacemos en el nombre poderoso o en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Y cada enseñanza nos está elevando al Espíritu Santo para que comiencemos a aprender a pelear. Vamos a necesitar aprender a pelear. Pelear, pero a la manera de Dios, con los pensamientos de Dios, con el corazón de Dios, en el Espíritu de Dios, de acuerdo a las palabras de Dios, pero con el efecto de Dios, con una certeza que no vamos a retractar, ni nos vamos a autodudar en ninguna forma, porque ahorita tenemos una victoria segura. En Cristo siempre la tenemos, pero tenemos una guerra, una batalla, una guerra que vamos a necesitar nosotros aprender a pelear a la manera de Dios. No podemos ser del cristiano o una generación que por causa de los tiempos tenemos que entender esto. Estamos experimentando mucha guerra, mucha ataque. Y no podemos taparnos la cabeza con un trapo o con un manto y desear que se vaya eso, que no existe eso, que no nos pase eso. Tenemos que pararnos en la victoria de la cruz y tenemos que pararnos en la autoridad de Cristo y dejar de ser temerosos, acobardados o pasivos, inactivos, sabiendo que tenemos que levantarnos y pelear a la manera de Dios, y nuestro espíritu que se indigna a tal manera de que traemos vida a todo lo que está muerto, está muriendo, o liberación a todo lo que está siendo atacado o afligido, y levantamiento para todo lo que ha caído, para restauración a todo lo que se ha perdido, restitución de todo lo que ha sido tomado o robado por el enemigo. Estamos en una generación donde, aunque nuestro cuerpo no lo están matando físicamente de este lado del mundo, porque en otras partes del mundo sí los matan, porque cuando saben que son cristianos, que profesan a Jesucristo como el único Salvador y Señor, y a Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, su Dios, que es nuestro Dios y Salvador. Pero este lado del mundo estamos experimentando mucha guerra en el espíritu. Estamos siendo bombardeados. Si puede el enemigo, Satanás, y todo su mundo de las tinieblas, todos sus demonios y todos sus servidores de ocultismo de las tinieblas, si nosotros dejamos y no actuamos y nos tapamos la cabeza y solamente deseamos y lloramos de que eso cambie, no vamos a mirar la victoria consumada en la cruz, no vamos a elevar esta generación a su lugar de autoridad, y el enemigo va a estar ganando ventaja una y otra vez. Pero la guerra vamos a tener que aprender a pelear. Vamos a tener que aprender a pelear, y lo vamos a hacer a la manera de Dios. Y hoy día comienza parte de ese entrenamiento. Cada enseñanza del Espíritu Santo es una enseñanza para traernos al estado que ya pertenecemos, esa condición, ese mundo, esas realidades, esa victoria segura, para que de este día para adelante en todo declaremos: vivirás, viviré, viviremos y no moriremos, y comenzaremos a hablar
palabras poderosas y acciones expresadas que profetizarán lo que ya es en el cielo y que lo estamos trayendo a la existencia. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: en el principio era el verbo, en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios, o el verbo estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo, la palabra, palabra, la P es en P mayúscula. La palabra es Jesús, porque en el versículo 14 del mismo libro dice que el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria del único y unigénito Hijo de Dios, que vino del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la palabra es Jesús, y la palabra es Dios. Jesús es Dios. Y el Espíritu Santo nos está entrenando y reentrenando para que nosotros comiencemos a levantarnos, sacarnos de pozos de tinieblas, de tristeza, de opresión, de control, de carencias, en la economía, en los matrimonios, en los ministerios, y que cause que tengamos efecto y nos levantemos en una cruzada masiva de ir, porque esto se trata no nomás de nuestras vidas, sino de las vidas alrededor de nosotros, hasta donde se extiende la misericordia de Dios y que quiera alcanzar a través de cada uno de nosotros, para ir y libertar a todos los que están en cautiverio, en opresión, y que necesitan la salvación y al Salvador, y que necesitamos ir en esta campaña y traer las realidades de Dios a la plena manifestación. Pero vamos a hacerlo de la manera correcta. Y Jesús es el verbo. Jesús nos dice que comiencemos a usar las palabras de la palabra. Y a eso nos viene concretando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, pero el Consolador, el Consejero, el Abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Para poder hablar las palabras, los pensamientos, las maneras de Dios y accionarlas, tenemos que conocerlas, tenemos que conocerlo. Tenemos que comenzar a tomar la palabra, para que las palabras que salen de nuestra boca, con la cual vamos a guerrear, vamos a vencer y vamos a gritar ese grito de victoria, tenemos que conocer esa palabra que se va a convertir carne una vez más en la tierra a través de nuestras vidas, y con esas palabras que van siendo soltadas, con las cuales estamos hablando, profetizando, declarando, o simplemente hablando eso hasta que venga la existencia. Con eso vamos a guerrear y vencer, y tenemos la certeza, y no vamos a cambiar nuestra manera de pensar ni retractar hasta que se mire hecho en la tierra como ya lo es en el cielo, conforme a esta voluntad de Dios. El verbo de Dios, la palabra de Dios, que las palabras cuando salgan de nuestra boca, disparadas en el Espíritu Santo, disparadas en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Cristo, causará que tengan el efecto de Dios, porque irán en la voluntad de Dios, como dice en Juan capítulo 15, versículo 7. Nos dice la palabra de Dios: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les será hecho. Y no nomás pedir, porque tenemos que pasar de puro pedir, sino a profetizar, a llamar a la existencia las cosas que no son. Hay una enfermedad, vamos a tener que guerrear con la palabra, y nuestras palabras se van a convertir de imposibilidad a posibilidad, de enfermedad a sanidad, de pobreza y miseria a abundancia, de quebrantamiento a restauración, de perdido a salvado, de adicto a liberado, de endemoniado a completamente libre. Y todo va a comenzar en una guerra con las palabras de la palabra de Dios, que va a traer el efecto de Dios a la tierra.
a la manifestación, pero tenemos que comenzar a pelear a la manera de Dios. En Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. Te he puesto por padre de muchas naciones, le dice Dios a Abraham. Y el que escribe el libro de Romanos, que en realidad es el Espíritu Santo que inspiró toda la palabra, así que es la palabra del Espíritu Santo, la palabra de Dios, del verbo Jesús, está diciendo a nosotros también. Y le dijo, y lo es delante de Dios, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios a quien creó. O sea, él se convirtió en algo que no era, pero Dios lo habló. Y como dice en Isaías 55:11, que cada palabra que sale de la boca de Dios no regresará vacía, sino que llevará a cabo, cumplirá, tendrá el efecto, hará lo que tiene que hacer, no va a poder ni puede regresar vacía ninguna palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando abrimos nuestra boca con las palabras de la palabra, las palabras del verbo, las palabras de Dios, las palabras del Espíritu Santo, llevan poder y hará lo que tiene que hacer y no va a regresar vacía, y con eso no podemos tambalear en nuestra creencia. Creemos que lo que sale de su boca, lo que ya fue escrito, es palabra inspirada por Dios, hablada por Dios en forma escrita, es su voluntad. Toda la Biblia es la voluntad de Dios. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto que Dios hizo con la humanidad a través de Jesús. Son todas las bendiciones, todos los beneficios, todo su mundo, todo que ha sido dado a aquel que cree en Cristo. Y se nos ha dado. Ahora tenemos que comenzar a traer esa realidad a la tierra y con las palabras de la palabra comenzar a traer a la existencia las cosas que ya son en el cielo y que son nuestras y que son para la humanidad y para cada caso, cada casa, cada situación, comunidad, ministerio, y a través de nosotros comenzar a traer esa realidad a la tierra. Y dice la palabra algo bien poderoso. Dice, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Otra traducción dice, y llama las cosas que no existen como si existieran. Y cuando Él dice algo ya existe y lo podemos esperar, tenemos la expectativa, certeza, la seguridad de que se va y se tiene que traer a la existencia y manifestar lo que sale de la boca, lo que nos ha hablado. Por sus llagas hemos sido curados y traemos esa a la existencia. Y en esto vamos a tener que pelear. Ahorita estamos como generación luchando contra el espíritu de anticristo. Tenemos que entender que estamos tan cerca de la venida de Jesús, que el espíritu de anticristo está a tal grado y en una campaña de ataque como ninguna otra generación, porque su tiempo está bien limitado y no podemos estar acorralados en la situación, en el problema, en la tristeza, en el obstáculo, en la carencia, en nada, en la falta de efecto como iglesia, que no podemos avanzar ni crecer ni a llevar a cabo más de lo que estamos mirando. Y la entidad que está en todo el mundo espiritual, que está a todo lo que da, esa entidad no nomás es un demonio, es una entidad, es una influencia que se ha infiltrado en todo el mundo, en gobiernos, escuelas, casas, iglesias, en todo. El espíritu de Jezabel, que trae mucho encantamiento y todo lo demás que carga con eso, está a todo lo que da, hasta que nosotros nos levantemos y comencemos a aprender a pelear con las palabras de la palabra impregnadas, disparadas con el Espíritu de Dios y trayendo a la existencia lo que no existe, hablando las cosas que no son como si fueran. No hablamos en un futuro, sino lo que ya es, y empezamos a mirar las vidas elevándose fuera de un estado de muerte, un estado enfermo, un estado limitado con obstáculos, con barreras. Ahora seremos sin barreras porque en el Espíritu no hay ningún tipo de barreras. Y el que nos trae a memoria esas cosas es el Espíritu Santo. Por eso, y cuando nosotros caminamos en esa realidad, las palabras que salen de nuestra boca, las palabras del verbo, de la palabra, y permanecemos en esa realidad,
salen llenas de poder, porque recibiremos poder cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, está sobre nosotros, y nosotros sabemos de que esa campaña de ataque, que el enemigo detesta la unción del Hijo de Dios, detesta todo lo que viene de Cristo. Sabemos que se levanta a diario para oprimir, para destruir, levanta situaciones, tormentas, problemas, gente en todas partes y de todo tipo, tanto de nuestro alrededor cercano o en la tierra y en el mundo espiritual. Pero nosotros tenemos el poder, todo poder y toda autoridad. Ahora tenemos que aprender a levantarnos y a cambiar nuestras situaciones aquí en la tierra y las situaciones alrededor de todos los que necesitan ser libres alrededor de nosotros. En Ezequiel capítulo 37, tenemos que conocer esta palabra bien como cristianos. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan palabra del Señor, la palabra de Jehová. Estamos hablando de que lo lleva al valle de huesos secos, muertos, ya desintegrándose, pero Dios le preguntó, ¿vivirán? Y nosotros tenemos que saber si Dios nos está diciendo o mostrando algo, o nos ha mostrado algo en la Biblia, en la palabra, y ahí accionó de tal manera, y nosotros miramos una situación similar, tenemos la certeza de que lo mismo puede y hará Dios si tan solo comenzamos a unificar nuestros pensamientos, acciones y palabras con las palabras de la palabra, con la acción apropiada, y guerreamos con eso. Y sabemos que tenemos lo que pedimos porque lo hacemos con las palabras de Jesús, en quien permanecemos, y es en el Espíritu de Dios, y toda la certeza de la promesa de esa realidad la vamos a mirar traída a la existencia, y no vamos a parar hasta traerlo a la vida. Vivirás, viviremos y vivirán aquellas situaciones o personas. Si alguien está adicto, las palabras que salen de nuestra boca no deben de ser ya, o es que está adicto, no, y tenemos que cambiar las palabras con la palabra de Dios. Eres libre, eres sano, eres todo lo que venga del Espíritu de Dios y la palabra. Para comenzar a cambiar las cosas en la tierra, hay que profetizar. ¿Qué vamos a hablar? Es donde vienen en el Espíritu, con el Espíritu, cargan efecto, tienen efecto, y no hay nada, ni demonio, ni fortalezas, ni situaciones, ni barreras, ni muros como Jericó, que no van a caer, que no van a ser removidos, o cadenas que no pueden ser reventadas, o cuerdas de muerte, enfermedades y todas las prisiones en la cual se encuentran las personas o nuestras propias vidas. No hay pozo tan profundo del cual no puede ser sacado alguien, pero tenemos que hacerlo en el Espíritu y en esta indignación, no de la carne, no enojados en la carne, sino la indignación del Espíritu Santo, porque hay poder para traer sanidad, salvación, restauración, liberación, efecto del mundo de Dios, su glorioso mundo aquí a la tierra, que va a transformar tanto en el mundo espiritual como en el mundo terrenal. Y le dijo, dile a estos huesos secos, háblale a esa situación, las palabras, la palabra de Dios. Y cuando hablamos la palabra de Dios, en el ahora de Dios, aquí en la tierra, y le decimos lo que no se ve, como si fuera, como si ya es, entonces comenzaremos a mirar efecto. En el verso 4 y 5 le dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, en lugar de estar cubiertos, ojalá y se vaya esta situación, ojalá y cambie esto, ojalá un día sea sano, salvo. No, este es un momento de quitarnos todo con lo que nos cubrimos, asustados o pasivos. La pasividad no es de Dios. Oh, Dios está en control, Dios va a hacer las cosas como Él quiere, cuando Él quiera. Tenemos que causar. Por eso dice, Él causa yo causaré que aliento entre en ti y vivirás. Entonces nosotros no podemos ser pasivos, porque Dios no es pasivo. No podemos estar acomodados, oh, ya tengo mi casa, mi familia, el dinero, el trabajo, los hijos, los gatos, todo está en su lugar, tengo mi carrito, todo está bien y no necesito más. No, necesitamos levantar esta generación a una autoestima espiritual sobre todas las cosas, con certeza divina,
con la seguridad y la certeza de que las cosas tienen que y serán transformadas en la tierra, y que lo que está muerto vivirá, que lo que está muriendo no morirá, que lo que está enfermo sanará, que lo que está oprimido se levantará con gozo. Y toda fortaleza que se ha edificado, todo muro caerá, toda montaña será quitada, removida, porque el cristiano comienza a elevarse y vivir conforme a estas realidades y unificados como uno con el Espíritu Santo, a quitar cargas de los oprimidos y no nomás enfocarnos en nuestra propia vida, sino traer estas realidades fluyendo a través de nosotros hacia los demás, hacia nuestro cercano alrededor y al lejano alrededor, hasta donde la misericordia de Dios alcance. Y no mirar ni catalogar a nadie como inalcanzable, irreversible lo que su situación o su persona, y dejar que quede en ese estado, porque ahí no estamos siendo verdaderos ni justos como Dios, sino que lo dejamos ahí a ver qué pasa, o lo echamos al olvido como no importante para nosotros, pero es importante para Dios. Que libertemos cautivos, sanemos los enfermos, salgamos en el espíritu y en lo natural a traer el perfecto plan de Dios y salvar, sanar, libertar, restaurar y traer la victoria absoluta, que dará un grito de victoria al pueblo de Dios, aprendiendo a pelear, a guerrear, sabiendo de que tenemos toda la victoria segura. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor, la palabra de Jehová, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos secos: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Oigan la palabra del Señor. Huesos secos, tienes que hablarle a la situación. Tienes que hablarle a lo que está pasando. Tienes que hablarle y comenzar a decirle las palabras de la palabra, disparadas en el Espíritu, como enunciados que están llenos de poder y de fuego de Dios y el efecto del reino y de la gloria de Dios. Esto es lo que Dios el Señor les dice: huesos, voy a hacer que entren ustedes el Espíritu, y ustedes volverán a vivir. Sea un matrimonio, sea un niño, sea las finanzas, sea una familia, sean padres, iglesia, sea el efecto del mundo de Dios aquí en la tierra, la de la iglesia de Cristo. Volverán a vivir, vivirán y no moriremos. En Salmo 104, verso 30, dice: si envías tu espíritu, vuelven a la vida, y así renuevas la faz de la tierra. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Cuando el espíritu llega y entra a una situación, entonces vuelve a la vida, hay creatividad, son cosas creadas, traemos a la existencia lo que no existe, hablamos las cosas que no son como si fuesen y se llevan a cabo, vienen a la existencia, causamos que se venga la renovación y renuevas la faz de la tierra. Cuando llega el Espíritu a un cuerpo, lo renueva, lo sana, lo liberta. El mismo Espíritu que entró y sacó de la tumba a Jesús, a Lázaro, el mismo Espíritu que sopló vida, entró en esos huesos secos, los levantó como un ejército poderoso. Y eso es lo mismo que quiere hacer Dios en esta hora, y expulsará lo que no pertenece en el mundo de Dios aquí en la tierra como ya es en el cielo, sea enfermedad, opresión, manipulación, brujerías, tristezas, falta de esperanza, falta de armonía, finanzas, recursos, puertas abiertas, todo lo que Dios quiere nos ha dado en Cristo, y todo lo que Dios quiere manifestar en la tierra. Salmo 107, versículo 20, envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. Con el poder de su palabra los sanó y los libró de caer en el sepulcro. Imagínate qué poderosa es la palabra y las palabras de la palabra, del verbo. Cuando salen disparadas de nuestras vidas, estamos profetizando, estamos declarando de antemano lo que no es como si ya fuese, y lo que no existe como si existiera, y existe, lo causamos que exista. Causa que venga la sanidad, causa que venga el efecto del reino, causa que venga la liberación, causa que tus hijos no vivan el mismo círculo que tú.
o de los antepasados. Causa que no se amolden a esta generación las cosas, porque no somos de este mundo. Y sabiendo que cada palabra que sale de la boca de Dios no regresará vacía. Y si profetizamos, si estamos hablando las palabras que no son como si fuesen, y las palabras son las palabras de la palabra de Dios, la palabra de Dios, entonces sabemos que tienen y tendrán el efecto y no van a regresar vacías y no vamos a tambalear en nuestra fe de esa realidad hasta que miremos el efecto en la tierra como ya lo es en el cielo. Y con eso vamos a empezar a elevar nuestras vidas de pozos, de cisternas, de prisiones, de depresión, de obstáculos, de falta de efecto, falta de recursos, falta de ánimo, falta de la administración de Dios en la tierra. En el nombre de Jesús, vuelve a darnos vida, Señor. Hermoso eres, poderoso eres. Con eso concluimos este día la enseñanza. Recuerda, en el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. El Verbo es la palabra. Y la palabra es Jesús. Jesús es Dios. Y Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Y antes de terminar, y escucha algo. El momento que tú decides, como ahorita, pausé porque se dejó venir algo fuerte. Pero el momento que tú te decidas, escucha esto bien cuidadosamente y no se te olvide nunca. Tu espíritu se comienza a elevar. Satanás y sus demonios miran en el espíritu y sabe que nos acabamos de elevar en el espíritu y que vamos a la victoria segura como Jericó. Escucha. Dios les dijo, van a marchar 7 días, pero 6 días van a estar en silencio. Solamente denle vuelta al muro. Tal vez 6 días estamos profetizando y declarando y el enemigo se está burlando o está levantando presiones o está levantando algo, tormentas. Mantén silencio, me refiero a no cambiemos como pensamos y en lo que estamos levantándonos en esa verdad. Sabemos que al 7º día los muros van a caer y vamos a dar un grito de victoria y caerán los muros. Los muros, ellos gritaron primero y cayeron los muros. No cayeron los muros primero y luego gritaron cuando ya el milagro estaba hecho. No profetizó cuando ya los huesos se levantaron como un ejército poderoso en Ezequiel 37. Primero habló, profetizó y le dijo lo que va a ser existiendo en la tierra antes de que fuese y se levantó y eso fue. Vamos a mantener esa certeza. Es lo que quiere decir. Cuando se levante algo, permanecer firmes. Y lo que se levante en contra de uno, tenemos que darle al doble con la certeza en el poder del Espíritu y no retractar ni no atemorizarnos. Oh, se levantó algo porque empecé a realizar la liberación de mi vida, de mi alma, de mi casa, de mis finanzas. Sino cubiertos en todo momento, sin temor y no regresar a escondernos y taparnos para ver qué pasa. Y ojalá que Dios haga algo. Dios nos ha levantado a vivir en el estado de ser más alto para que causemos cambios, reformas, transformaciones en la tierra y establezcamos el dominio del Rey de Reyes, el dominio que es el gobierno de Dios. Y cambia las situaciones en la tierra acá y salvamos, sanamos, libertamos. Y no nomás eso, sino disfrutamos de la plenitud de todo lo que fue dado y hecho a nuestras vidas, para nuestras vidas y para la humanidad a través de Jesucristo. Que Dios te bendiga, comparte la palabra, pero más que todo, más importante, ministrala a tu propia vida y únete con el Espíritu para que Él te dé estas realidades y comiences a comer la palabra para que las palabras de la palabra salgan de ti y salgan como enunciados poderosos que desatan el poder, el fuego de Dios a todo y a todos y con la certeza de que esa realidad es la que vamos a mirar aquí en la tierra y comeremos el fruto de las bendiciones, de todos los beneficios de Dios, como dice en Salmo 103.
y que viviremos y no moriremos hasta mirar las bondades de Dios en la tierra de los vivientes. Visita Glorioso Derramamiento y suscríbete a el nuevo podcast de Espíritu Santo, derrámate. Hasta el próximo mensaje. Bye bye.